De los muchos argumentos que existen para la existencia de Dios, yo en esta exposición me voy a centrar en 3. Y con estos 3 voy a sustentar mi postura. Bien, pasamos al primero. Mi primer argumento para demostrar la existencia de Dios es el argumento de la contingencia. Podemos definir a los seres como todo aquello que existe. Todo aquello que existe son los seres. Ahora bien, hay 2 posibilidades. Que los seres existan en virtud de sí mismos, por su propia naturaleza, sin necesidad de algún otro ser para existir, o que dependan de otros para existir. No hay una tercera posibilidad. O bien existe por ti mismo, o bien dependiendo de otro. A los seres que dependen de otros seres para existir, les llamamos seres contingentes. En cambio, aquellos seres que no requieren de otros para existir, sino que existen únicamente y primariamente por sí mismos, les llamamos seres subsistentes. Dadas esas definiciones, lo que tenemos que analizar es los hechos de nuestra experiencia. Así que comienzo con el argumento. Premisa 1. Es evidente que existen los seres contingentes, es decir, seres que dependen de otros para existir. Pensemos en el concepto y apliquémoslo a nuestra experiencia. Nosotros mismos somos seres contingentes. No podríamos existir si no hubiera agua, si no hubiera ciertas condiciones cosmológicas para que se dé nuestra existencia. No podríamos existir sin aire. No podríamos existir si nuestros padres no se hubieran conocido. Entonces, viéndonos, nos damos cuenta de que no existimos en virtud de nuestra propia naturaleza. Somos seres que requieren de otros seres para existir. 2. Pero si todos los seres fuesen contingentes, ninguno podría existir. Porque cada uno dependería de otro, que a su vez depende de otro, y así sucesivamente, sin hallar nunca una causa sobre la cual sustentar su existencia. Quisiera explicarles esto con un ejemplo que ponía el filósofo Gottfried Leibniz. Él decía, imagínate que te encuentras un libro, y que ese libro es la copia de otro libro. Digamos que en la página final del libro diga, soy copia de otro libro. Entonces, ese libro no tiene existencia por sí mismo, depende de la existencia de un libro precedente del cual es copia. Imagínate que tú encuentras ese segundo libro, y el segundo libro dice lo mismo, soy contingente, es decir, todo lo que está escrito aquí es copia de otro libro o proviene de otro libro. Entonces, para explicar la razón de ser de ese segundo libro, tendría que ir a un tercero. Sin embargo, ¿qué pasaría si todos los seres fueran contingentes? Que el tercero también estaría en esa situación, y estaría referido a un cuarto libro, y este cuarto libro a un quinto libro, y a un sexto libro, y así hasta el infinito. Si hubieran en realidad infinitos libros, cada uno refiriéndose al otro, al otro, al otro, para que recién pueda existir un libro escrito, tendría que pasar un proceso infinito de transferencia de la escritura, lo cual es absurdo. Un infinito terminado es un absurdo intrínseco, es un infinito finito. ¿Por qué digo esto? Piensen, imaginen que yo les hubiera dicho, antes de venir a esta conferencia, he cruzado una carrera de obstáculos con infinitos obstáculos. La proposición sería falsa, si tuviera infinitos obstáculos no estaría aquí, no hubiera terminado la carrera. Ahora, incluso si aceptas la posibilidad de cadena infinita, eso no llega a explicar la escritura de los libros. ¿Por qué razón? Porque los libros no se escriben a sí mismos. En última instancia vas a tener que llegar ¿a qué? A un autor. Un autor que no dependa de un libro previo, sino que es el principio a partir del cual se escribieron los libros. O se escribió el primer libro, en virtud del cual se sacaron las otras copias. En ese sentido, nos vamos a la premisa 3, la cual postula, por tanto, es forzoso que exista un ser subsistente. O sea, si los seres contingentes dependen de otros para existir, y es lo que percibimos en nuestra experiencia, para que existan requieren de un fundamento primario del ser, lo que he llamado el ser subsistente. Este ser subsistente se corresponde con Dios. Evidentemente, un ser que exista por sí mismo, que sea el principio de la existencia de todos los demás seres, que no requiera de ningún otro para existir y que tenga en sí la plenitud del ser, es lo que en el teísmo clásico siempre se ha definido como Dios. Por lo tanto, Dios existe. En ese sentido, dado que he presentado este primer argumento, quiero lanzar un reto al señor Arbaiza. El reto es el siguiente. Yo he dicho en esta demostración que Dios es el ser subsistente, aquel que existe por sí mismo sin necesidad de otro y que fundamenta el conjunto de los seres. Ahora bien, reto al señor Arbaiza a que me diga con qué rellena él la categoría de ser subsistente. ¿Qué es para el señor Arbaiza el ser subsistente, el fundamento del ser? Una vez dado este reto, paso a mi segundo argumento. Mi segundo argumento se llama el argumento cosmológico.
Bien, primera premisa. Todo lo que comienza a existir tiene causa. La prueba de esta premisa viene desde el análisis filosófico del principio que de la nada, nada sale. Si tú ves que algún ente particular o un ser comienza a existir, si de la nada, nada sale, este ser tuvo que ser producto de una causa antecedente. De alguna forma tendría que ser esta causa, pero tiene que ser producto de una causa. Porque si no, si comienza a existir y no es producto de ninguna causa antecedente, habría que afirmar que salió de la nada y por nada, lo cual es tremendamente absurdo e implausible. Entonces, eso nos lleva a la premisa 2. La premisa 2 del argumento cosmológico es: el universo comenzó a existir. Voy a dar una evidencia científica y una evidencia filosófica sobre esta premisa. Comencemos con la filosófica. Si el universo ha existido siempre, dado que la dimensión temporal es una dimensión del universo, tendremos que hablar de un tiempo infinito. O si quieren olvidarse los problemas del tiempo, pueden hablar de un conjunto infinito de eventos, porque el universo habría existido siempre. Ahora bien, estamos en el presente. Si estamos en el presente, es porque el conjunto de eventos pasados ya no son. Pero si el conjunto de eventos pasados fuera infinito, para estar en el presente, tendría que haber pasado un infinito finito. Sería una autocontradicción. Entonces, el hecho de que estemos en un punto específico, que es el presente de un conjunto de eventos, implica que el tiempo tuvo un comienzo absoluto. Pero también hay evidencia científica del inicio del universo. La evidencia científica puede hallarse de varias formas. Una de ellas es el análisis de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica plantea que el universo tiende hacia el desorden y que tiende hacia un estado de máximo desorden o máxima entropía que se conoce como equilibrio térmico o equilibrio termodinámico. Ahora bien, si el universo ha existido siempre, si el universo es eterno, ya habríamos llegado al equilibrio termodinámico. Ya habría pasado todo el tiempo necesario para que se llegue al equilibrio termodinámico. Pero ahorita estamos sentados en esta conferencia, somos formas de materia unificada, hay energía que está fluyendo, que todavía se va a transformar. Es evidente entonces que no hemos llegado a tal cosa como la muerte térmica o el equilibrio térmico. Conclusión, como decía el astrofísico Paul Davies, el universo no puede ser eterno, tuvo un principio. Entonces, en mi primera premisa dije, todo lo que comienza a existir tiene causa. Y mi segunda premisa planteó, el universo comenzó a existir. De lo cual se deduce, lógicamente, 3. Que el universo tiene una causa. Ahora debemos analizar cuál sería la causa del universo. Aquí podemos apelar al análisis filosófico de un teorema científico. El teorema de singularidad espacio-temporal Hawking-Perons. El teorema de singularidad espacio-temporal nos dice que el conjunto de la materia y la energía vinieron a la existencia junto con el tiempo y el espacio mismos. Entonces, luego de la singularidad del Big Bang está todo el conjunto de tiempo y espacio. Ahora, si el conjunto del tiempo y el espacio tuvieron una causa, si la totalidad del tiempo y el espacio tuvieron una causa, esta causa debería ser atemporal y aespacial. Entonces, debemos tener un ente precedente a nivel ontológico que sea la causa del universo, un ente que pueda ser atemporal y aespacial, y con capacidad creadora, no puede ser una mera abstracción. Y yo creo que el análisis filosófico de esto nos lleva a la conclusión de que esta causa se corresponde razonablemente con Dios. Luego, Dios existe. Aquí quiero lanzar mi segundo reto al señor Arbaiza. Señor Arbaiza, lo reto a que me explique cómo un universo que es temporalmente acotado, no, puede ser infinito en el futuro, puede seguir, no hay problema, pero que es temporalmente acotado en el pasado al menos, pudo generarse a sí mismo sin necesidad de un creador. Y ahora vamos a mi tercer y último argumento. A este argumento yo lo llamo el argumento antropológico, que se basa en el análisis de lo que es el hombre. Primera premisa, en el hombre existe la conciencia. Esto puede probarse a partir del análisis de 5 operaciones singulares que puede realizar el hombre o 5 características singulares. 1. Trascendencia a la naturaleza. Somos seres que salimos de lo biológico, pero tenemos capacidad de hacer cosas transbiológicas.
No nos adaptamos meramente a los ecosistemas. Nuestra cultura o nuestras construcciones culturales pueden romper con la dinámica misma de los ecosistemas. Piensen, por ejemplo, en este auditorio, en esta facultad. Es algo transbiológico. No es una adecuación como cuando las aves hacen nidos. Es una adecuación que, en cierto modo, tiene una ruptura con la dinámica misma de lo biológico. Entonces, en el hombre hay la trascendencia de la naturaleza. O piensen en el arte. La poesía, el dibujo, la pintura. Todo este conjunto de cosas no son funcionales directamente ni para la reproducción ni para la conservación. Y eso es una trascendencia de la naturaleza. El arte nos vuelve seres transbiológicos. El segundo fenómeno, o la segunda cualidad, es el tema del pensamiento abstracto. Es cierto que los animales pueden desarrollar a nivel sensitivo de lo corporal una inteligencia muy tremenda, ¿no? O sea, pueden desarrollar operaciones impresionantes, vemos a veces monos o nuestras mascotas que hacen cosas increíbles a veces. Sin embargo, la particularidad del hombre es que su inteligencia, por más mínima que sea, no se queda en el puro nivel sensitivo o material. Nosotros somos capaces de establecer en nuestra mente correlaciones inmateriales entre entes inmateriales. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate cuando tú piensas en las integrales o en las derivadas, cuando vemos cosas de matemáticas en la universidad. ¿Hay un correlato material directo en esa abstracción algebraica? No. A partir de ahí hacemos deducciones y conexiones en nuestra mente. Pero no hay ningún correlato material, es pensamiento abstracto. La tercera característica es la del libre albedrío. Tenemos la capacidad de autodeterminar nuestros actos. Yo puedo poner este papel aquí y luego puedo ponerlo acá. Tengo una experiencia muy primaria de libre albedrío. Y esa sería la tercera característica. La cuarta característica está relacionada con la capacidad de autoconciencia. El hombre no solo siente, sabe que siente, no solo existe, sabe que existe. Podemos entender nuestras experiencias no como meros reflejos de lo que pasa en nuestro mundo externo, sino como en primera persona, como siendo un yo. Piensa, por ejemplo, en que desde que eres niño hasta ahora sientes que eres la misma persona. El quinto fenómeno es el de los juicios morales. Podemos hacer distinciones entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, premisa 2. Esto puede explicarse por generación espontánea, emergentismo material o creación divina especial, o sea, un espíritu. No creo que se explique por generación espontánea. De la nada, nada sale. Entonces paso al emergentismo material. Tampoco creo que sea posible explicar la conciencia por el mero emergentismo material. La trascendencia de la naturaleza sería problemática explicarla desde ahí, porque un ser puramente biológico de repente haría algo transbiológico. Luego, la segunda característica que mencioné, el pensamiento abstracto. Como un ser puramente inmaterial puede establecer correlaciones inmateriales entre entes inmateriales, como ideas como Dios, ecuación, número, etc. Con respecto al tema de la libertad, también es problemático explicarlo desde un esquema materialista. Es decir, si en la materia y en la naturaleza las cosas están regidas por leyes, en cambio la libertad implica capacidad de autodeterminación, que no seas determinado externamente por causas distintas a ti. En ese sentido, como en la materia y en la naturaleza hay leyes, me parece que no es un buen modelo explicativo para el problema de la libertad. En cuanto a los juicios morales, diría que la naturaleza es amoral simplemente. Cuando un tigre mata a una cebra, simplemente la mata, pero no la asesina. No hay una categorización moral de las acciones de los seres de la naturaleza. En cambio, nosotros sí podemos hacer esas distinciones, independientemente si son correctas o arbitrarias. Y con el tema de la autoconciencia también está lo problemático. Las células de nuestro cuerpo se regeneran en su totalidad aproximadamente cada 7 años. Si la continuidad de nuestra experiencia como un yo estuviera sustentada en lo material, tendríamos que cambiar de yo cada 7 años. Entonces me parece que esa continuidad tiene que estar sustentada en algo espiritual. Por lo tanto, me parece que la mejor explicación del fenómeno de la autoconciencia, trascendencia de la naturaleza, libre albedrío, pensamiento abstracto y juicio moral es la existencia de un sustrato ontológico en el ser humano que sea inmaterial y que es el que conocemos con el nombre espíritu. Pero como hemos dicho que de la nada nada sale, esto tiene que surgir de algo. Y hemos descartado el emergentismo material como explicación. Por lo tanto, hay que apelar a un ser conmensurable con el espíritu. Un ser espiritual con capacidad creadora que por un acto de creación especial genere nuestra conciencia. Y ese es el modelo que propone el teísmo y el mejor modelo explicativo dados estos fenómenos. Y ahí viene mi tercer reto. Señor Arbaiza,
Lo reto a que me dé una explicación consistente y coherente del fenómeno de la conciencia fuera del teísmo. Así pues, tenemos tres poderosos argumentos para la existencia de Dios. El argumento cosmológico, basado en el inicio del universo. El argumento de la contingencia, basado en el análisis de los seres contingentes. El argumento antropológico, basado en el análisis de la singularidad de lo que es el ser humano. Así pues, todos estos argumentos nos llevan de modo consistente y coherente a la idea de Dios. Por tanto, creo que tenemos en nuestras manos un poderoso caso acumulativo para el teísmo. Y es por eso que yo creo que se constituye como la postura más racional. Gracias.